Hoy estamos hablando de la cultura de paz e integra varios temas como los derechos humanos, las leyes, el desarrollo sostenible, la diversidad cultural y otros que tienen como principal objetivo sentar las bases para la no violencia, es decir, para la paz. En el bloque de comerciales nos quedamos hablando, incluso el licenciado Paz hacía referencia a la guerra que tuvimos y que, bueno, parte de los acuerdos de paz pues realmente fue bajar las armas, pero decía usted que el problema es que todo quedó como en papel, pero no se sentaron las bases para un desarrollo sostenible. Sí, efectivamente, nosotros vemos, por ejemplo, que el nivel de muertes que teníamos en el tiempo de la guerra prácticamente se ha reeditado, ahora por otras causas. Claro. Por causa básicamente de una economía criminal que está estructurada en América Latina, básicamente de Colombia a México y también Estados Unidos. Ahí tenemos una economía criminal muy pujante y esa economía criminal, lamentablemente, el tráfico de armas, la trata de personas, el tráfico de drogas, el lavado de dinero asociado a toda esta economía criminal, lamentablemente está perjudicando de gran manera a nuestros países y es uno de los vectores que nos hace muy difícil impulsar la cultura de paz. En muchas de nuestras comunidades las personas jóvenes se ven gravitadas, muchas veces casi obligadas a tener que entrar en contacto con estos sectores de la economía criminal que de por sí son violentos, ¿no? Porque entre ellos mismos se disputan cuotas de un mal llamado mercado y territorio y que pues además está en conflicto con las autoridades, ¿no? No digo yo que muchas veces estas autoridades han procedido de la mejor manera posible en el trato con los jóvenes, pero realmente la cuestión en este momento está trascendiendo, ¿no? Claro. Ahora, yo tenía un comentario que en el hecho, cuando analizamos Centroamérica, por ejemplo, yo veo una cultura de paz en Costa Rica, incluso en Nicaragua, ahí se respira paz, uno puede salir a caminar sin el temor de que te van a asaltar, que te va a suceder algo, o sea, actos delictivos en todas partes del mundo, incluso en las grandes capitales del mundo, claro, pero en Centroamérica, que es lo más parecido a El Salvador. Hay una teoría sobre economía que dice que el Producto Interno Bruto, el éxito del Producto Interno Bruto no debe medirse por lo que ingresa, sino cómo se distribuye lo que ingresa, cómo beneficia esto a la población. Y obviamente Costa Rica, que es el país, podemos decir abiertamente que tiene mayores niveles de desarrollo que El Salvador, ha sabido hacer una mejor distribución, ha sabido hacer equitativo la distribución, o sea, con sus personas. Ya, o sea, da gusto, por ejemplo, andar caminando por San José y ver que nadie vota a nadie, que si alguien vota una basura, el otro le recrimina esto, que por qué lo hizo. Entonces Costa Rica, aparte que tiene los mayores niveles de educación en El Salvador, o sea, el Estado ha sabido distribuir de mejor forma los ingresos, y eso es lo que no... Para que no haya un ejército. Para que no haya un ejército. La violencia hacia la mujer es muchísimo menor en Costa Rica, claro. Están muchísimo más adelantados en las leyes, la desigualdad de la equidad de género en salarios, en niñez, les falta mucho, pero estamos años luz nosotros. Claro. Y podemos ver en los países del Triángulo del Norte, Honduras, El Salvador y Guatemala, donde la equidad, la distribución, o sea, se ve claramente la división de clases, pues, o sea, donde son los países más violentos del área. Sí. Y así podríamos hablar de Sudamérica y de otros países en otras latitudes. Entonces, cuando se rompa eso, cuando se aprenda a distribuir de mejor forma el producto, el ingreso de un Estado, creo que va a contribuir mucho a generar una cultura de paz. También que en El Salvador estamos superpoblados. Por ejemplo, a diferencia de Nicaragua, tiene más territorio, tal vez algunas oportunidades también más de desarrollarse porque es más grande el territorio, pero en El Salvador somos más chiquitos y estamos con más habitantes, entonces también es una gran desventaja. Es decir, por eso hay tanta carencia de empleo y lugares también incluso para esparcirse, donde vivir, etcétera. Entonces también para mí eso es una desventaja también. Sí, es una desventaja, pero siempre va conectado con el tema de la educación, con el tema de los valores. Insisto, si nos enfocamos a poder, en estos momentos, si El Salvador dijera, bueno, tal como lo explica Ulises, y lo explica muy bien magistralmente, con el tema de la distribución del PIB para aspectos meramente sociales y no políticos ni populares, sino en base a las necesidades. Por ejemplo, aquí se quiere resolver un problema de educación, digo con toda claridad, con un vaso de leche, con uniformes y con zapatos. Eso es muy bueno, porque siempre he creído que un estómago
lleno piensa mejor que un estómago vacío, pero también es violencia estructural y te explico por qué. Porque si esto lo hicieran en los 262 municipios, entonces sería justo y no solamente a una parte de la población. Pero ¿qué tal si en vez de ese vaso de leche, ese uniforme, ese zapato, construyese escuelas en la isla Menéndez, por favor, Méndez, y en las islas donde no hay energía eléctrica, donde no hay agua potable, llevas ahí una escuela, también le estarías dando educación a aquellos niños que tanto lo necesitan.